Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? Somos Carolina. Y Lisandro, Y el día de hoy queremos hablar con ustedes sobre pues, varios temas. Es un episodio internacional un poco, vamos a saltar de continentes incluso, vamos a viajar geopolíticamente, porque queremos comentar brevemente con ustedes lo que acaba de pasar este fin de semana en las elecciones uruguayas, las elecciones presidenciales en Uruguay, conversar la cumbre de los BRICS que se acaba de celebrar en Rusia y también los reportes de la ONU que están encaminando, preparando la reunión de la COP29 en Bakú próximo mes de noviembre. Entonces, estos tres temas, sus impactos en los eventos globales, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y pues, Lisandro, ¿y eso a mí qué? bueno, creo que es interesante pensarlo, si lo pensamos en el orden de los temas que mencionabas, pensemos, por ejemplo, el tema de Uruguay. Uruguay es un país que siempre en América Latina ha sido visto como un país muy estable, con una democracia, si uno quiere, que ha sido faro de la región, ¿no? Después de los países más políticamente estables y además con un funcionamiento de sus instituciones más confiable, menos puesto en duda históricamente, con instituciones participativas también que funcionan muy bien. De hecho, incluso en esta elección presidencial también hubo dos plebiscitos que llamaron al mismo tiempo que se realizaron en el proceso electoral, y esto es parte también de la tradición de Uruguay de incluir mecanismos de democracia directa y realmente utilizarlos de buena forma. Entonces, creo que Uruguay va a seguir siendo un poco eso. Geopolíticamente no es uno de los países más influyentes de la región, no termina siendo necesariamente el peso de Uruguay un peso económico político contundente, pero sí creo que tiene un peso, si uno quiere, de un liderazgo simbólico que representa la estabilidad y hacia dónde quisiéramos ir en el funcionamiento de las democracias en la región, que sigue confirmando hasta el momento Uruguay en una elección no totalmente pacífica, donde las distintas posturas se han dado de manera clara, pero al mismo tiempo sin tener ningún indicio de polarización ni nada de lo que vemos en otros lugares. Y creo que Uruguay va por ahí, incluso también aporta mucho en las instituciones regionales. Entonces, creo que Uruguay es un faro que debemos ver muchas veces de cómo podrían funcionar los países de América Latina en términos democráticos, entendiendo también que Uruguay tiene una población muy limitada, un territorio más fácil de, si uno quiere, de gobernar, ¿no? Pero Ujú. bueno, en principio creo que Uruguay siempre está a mirar para ver para dónde vamos un poco, ¿no? Maravilloso. Pues yo creo que los otros dos temas también son bastante interesantes, se vinculan, creo que en varias lecturas, la cumbre de las BRICS, que pretenden generar ese punto de incidencia global, pues un poco en contra, como contrapeso a la hegemonía occidental, en particular de Estados Unidos, y ese seguramente va a ser uno de los temas centrales que se discutirán justamente en la COP29, donde pues dentro de todos los temas y complejidades de las acciones que tendríamos que estar tomando como civilización, como humanidad, para tratar de salvar nuestro planeta y asegurar una supervivencia de nuestra especie en condiciones pues, relativamente favorables, también está detrás, ¿no?, de esas negociaciones el gran conflicto norte-sur, y la pregunta por las responsabilidades tanto por las comitanaciones pasadas como el compromiso y la disposición de las distintas economías en el mundo de asumir ahora sí, de aquí en adelante, ¿no?, la responsabilidad por lo que está ocurriendo en términos del cambio climático. Si te parece, empecemos para ir por partes, empecemos con Uruguay. Entonces, el domingo 27 en las elecciones presidenciales, pues no obtuvimos una pues, resolución. Va a haber una segunda vuelta, se van a volver a enfrentar ahora sí solamente dos personas, dos candidaturas más votadas, que son el opositor Yamandu Orsi de Frente Amplio, que obtuvo pues prácticamente 44% de los votos, con el oficialista Álvaro Delgado del Partido Nacional, que quedó con casi 27% de los votos. ¿Cómo tendríamos que leer ese resultado del domingo en Uruguay, Lisandro? Bueno, en principio teníamos aquí otra vez un enfrentamiento de dos modelos, si uno quiere, entendiendo como decía en mi introducción respecto al caso de Uruguay,
que tampoco hay una polarización clarísima, ni tenemos que pensar en dos modelos de país completamente enfrentados o completamente distintos, gane el Frente Amplio o gane el Partido Nacional, en principio, que es el que gobierna hoy en día con la calle Pou. Claro que hay matices, claro que hay políticas distintas, evidentemente. El Partido Nacional, si uno quiere, ubicado más hacia la centro-derecha, y el Frente Amplio siendo una coalición de partidos de centro-izquierda, claramente, pero que le han dado a la democracia uruguaya una estabilidad ya de mucho tiempo, ¿no? Incluso en fondo y en formas, ¿no? No vemos estas descalificaciones rotundas, ni giros, ni cambios de timón radicales, no vemos esto en Uruguay, se lleva de otra manera el debate público, el debate político, ¿sí? Podríamos calificar, si uno quiere, el modelo de Uruguay como muy estable, ¿no? La participación es estable, hay un diálogo cívico muy estructurado y muy consolidado que permite que finalmente gane quien gane, no sea un cambio radical en Uruguay, ni vaya a tener impactos contundentes respecto al gobierno anterior. Pero si lo pensamos, el gobierno del Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio ha gobernado durante el siglo XXI prácticamente todo el siglo, ¿no? Desde 2005 hasta 2020, fueron 2 mandatos de Tabaré Vázquez, o sea, gobernó Tabaré Vázquez, luego vino Mujica y luego nuevamente Tabaré Vázquez, hasta que pierde en 2020 la elección con justamente la calle Pou, el Partido Nacional y su coalición. Y bueno, y ahora tenemos otra vez estas elecciones, como bien decías, que marcan al Frente Amplio como la opción más votada, pero que no le permite acceder en primera vuelta a la presidencia. Va a tener que realizarse una segunda vuelta que se realizará, si mal no recuerdo, el 24 de noviembre, y donde lo que se espera o lo que se analiza es que el Partido Nacional pueda generar nuevamente una coalición con otros partidos, empezando por el Partido Colorado, que quedó en tercer lugar en la elección presidencial con el candidato Andrés Ojeda, que obtuvo el 16% de los votos, y esperaríamos que hubiera una coalición con el Partido Nacional. Eso llevaría casi un empate, casi un 43% de los votos, si repiten lo obtenido el día de ayer, el día domingo, y luego habrá que ver los que votaron por otros partidos más pequeños, que obtuvieron porcentajes más pequeños de votos, pues cómo se define. Finalmente sería una elección bastante ajustada en la segunda vuelta. Entonces, vemos un poquito esto en Uruguay, que va a haber cierta continuidad, más allá de matices, y cierta estabilidad, que es lo que ha caracterizado a la democracia en Uruguay, ¿no? En los últimos, bueno, o sea, uno puede decir ya permanentemente, ¿no? Es un poco envidiable, ¿no? Cuando lo miramos desde otros escenarios, desde escenario, pues que quieras, argentino, mexicano, ¿no? Se antoja envidiable esa estabilidad que tiene Uruguay en términos, pues, tanto de la institucionalidad democrática como de esa civilidad, ¿no? Que caracteriza los procesos electorales, pues aunque también hay que reconocer que no es un país libre de problemas, es un país que tiene agendas pendientes, por ejemplo, en términos de igualdad de género en la política, ¿no? Pero también es un país que hoy está enfrentando debates interesantes, importantes, sobre cómo atender la creciente desigualdad, en particular la pobreza infantil, que hacer frente a crecientes niveles de inseguridad, que, bueno, que si bien pues, no se comparan necesariamente con los que hoy estamos padeciendo en México, pues sí han observado un crecimiento importante en los últimos años. Y otro eje parece ser en el cual se van a estar centrando las discusiones para esta segunda vuelta, también tendrá que ver con el futuro y las relaciones exteriores, el rol que, por un lado, la oposición, o sea, Frente Amplio, pretende dar a las relaciones multilaterales, en particular del Mercosur, frente a las estrategias pues más tendientes a los acuerdos bilaterales que está planteando hoy el partido en el gobierno. Pero pues todo eso se va a resolver en una segunda vuelta y seguramente lo vamos a comentar en su momento cuando ocurre, cuando tengamos más información, nuevos datos aquí en este podcast. Y eso a mí qué. Claro, lo único que creo por mi parte, por lo menos para cerrar y poder pasar a los demás temas, es que también hubo elección de Congreso, se renovó el Congreso por completo en Uruguay y pensando que Uruguay no tiene elecciones intermedias, entonces se renueva de manera completa el Congreso al mismo tiempo que la elección presidencial. Consolidó su posición en el Congreso el Frente Amplio, que se acerca un poco a obtener la mayoría en el Congreso, no la tiene, los números hasta ahora nos dan 48 diputados que tendría el Frente Amplio
necesita 50 para la mayoría, el Congreso en Uruguay tiene 99 integrantes, entonces con 50 alcanzaría la mayoría absoluta, de 50% más uno, tiene 48 diputaciones el Frente Amplio, y el partido en el gobierno, el Partido Nacional, queda con 29, pierde una diputación respecto a la integración anterior del Congreso. Después, bueno, el Partido Colorado con 17, habrá que ver finalmente cómo se dan, obviamente, después las coaliciones legislativas, pero pensando que el Partido Colorado, el Nacional, puedan incluso consolidar una coalición, pero el Frente Amplio realmente se quedó solo a dos diputados de obtener la mayoría, y pensando que hay, por ejemplo, algunos diputados independientes, creo que hay un diputado independiente, hay partidos pequeños, habrá que ver cuál va a ser la dinámica, pero realmente ahí podríamos ver, depende cómo se resuelva la elección en segunda vuelta, bueno, si tendremos gobierno unificado, gobierno dividido, bueno, unificado no, pero muy cerquita, o gobierno dividido, es decir, un gobierno de un color y un Congreso dominado principalmente por otro. Habrá que ver una vez que se resuelva esto y podremos volver y platicar del tema, como decías. No, sin duda Uruguay va a regresar aquí a este podcast. Y mientras tanto, yo los quiero llevar al otro lado del mundo. Viajemos a Rusia, a la ciudad de Kazán, una ciudad importante, muy antigua, donde se celebró la cumbre de los BRICS. Recuerden que BRICS es ese grupo de los países emergentes, economías importantes, que en ese orden son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que pretenden, pues, consolidarse como un bloque desafiante hacia la hegemonía de Estados Unidos y del propio G7. Y en esta cumbre de los BRICS, una de los actos, decisiones importantes que han tomado es la ampliación del grupo, al que se suman Egipto, Irán y Etiopía, y donde se han tratado los temas, pues varios temas geopolíticos, pero en particular la cuestión de la desdolarización y las sanciones. A ver, Lisandro, ¿qué onda con la desdolarización? Bueno, es que los BRICS no hace tiempo que vienen planteando, o desde que surgen incluso, como un polo contrario, a ver, contrario quizás es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero como un polo que lo Pero que sí, busca es, pues busca contrapesar evidentemente la hegemonía estadounidense en un mundo que venía como muy, digamos, con una superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a surgir luego otros grupos para tratar de volver a plantear una multipolaridad, y aquí tenemos a China y a Rusia, ¿no? En el mismo grupo, a India, Brasil, todos países que en población son poblaciones enormes, ¿no? Economías muy grandes, muy fuertes en el mundo, e incluso territorialmente también son muy importantes, y ahí vemos que, bueno, obviamente buscábamos un mundo más multipolar, ¿no? Emerger por otro lado. Y esto de la desdolarización entiendo que va construyendo en el mismo sentido, ¿no? Es decir, había una moneda que controlaba un poco el comercio global, ¿no? Todo el comercio global se hacía principalmente en dólares, y eso quería decir que cualquier país que quisiera comerciar con otro iba a hacer ese intercambio en dólares, cualquier moneda local tendría que ser convertida a dólares para pagar a cualquier proveedor, cualquier importación debía pagarse en dólares, y el dólar por consiguiente tenía un dominio en la economía global que le daba una posición ventajosa a los Estados Unidos, evidentemente en términos de emisión monetaria, ¿no? Y de poder controlar teniendo la fuerza de su propio Banco Central, ¿no? La Reserva Federal, la emisión de moneda, de bonos, de deuda de Estados Unidos, tenían una posición totalmente privilegiada en el mundo. Y esto se empieza un poco a debilitar por la propia situación de la economía estadounidense, por el sobreendeudamiento de la economía estadounidense, incluso la cantidad de dólares que hay circulando en el mundo, mucho mayor a la cantidad de dólares que requeriría Estados Unidos internamente, pero justamente por esta situación de ser una moneda global, pues eso era algo que se permitía a Estados Unidos sin tener consecuencias importantes interiores en términos de política cambiaria monetaria. Y hoy en día, pues el dólar sigue siendo la moneda global por excelencia, pero sí se está recibiendo varios desafíos de distintos lugares. Los BRICS son uno de los que quizá lo han hecho de manera más clara, más contundente. Todavía no han anunciado ninguna moneda, han dicho que tenían la intención de crear una moneda de los BRICS, todavía no la han anunciado en esta cumbre, no la han mostrado, no está concreta, pero sí un sistema de pagos de los BRICS, ¿no? Donde se va a buscar que cada país el pueda BRICS pagar. Bridge. Exacto, y que quieran pagar con su propia, cada país con su moneda local, ¿no? Se está buscando, se dice mucho de crear
digamos, un sistema de pagos basado en tecnología blockchain, ¿no? De cadena de bloques, donde se puedan realizar pagos cada país con su propia moneda local sin necesidad de tener que cambiar su moneda por ninguna otra, tratando de evitar que haya una nueva moneda que tome un poco el lugar del dólar, sino simplemente utilizar las monedas locales. Y esto, de alguna manera, cambiar el eje, y cuantos más países se sumen a realizar intercambios comerciales o de servicios en su moneda local y dejar de utilizar el dólar, pues un poco la idea es eso, quitarle ese poder que hoy tiene Estados Unidos sobre el sistema financiero, el sistema económico global, por el uso de su moneda, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante, Caro, ¿vos cómo ves? Claro, o sea, creo que esa es una parte, ¿no? De todo ese proceso y definitivamente la aprobación ahora sí de BRICS Bridge, de ese sistema de pagos interbancarios que pretende sustituir o desafiar al SWIFT que hoy predomina, como explicabas, en el mundo, es un logro, es un aspecto importante y también se vincula con esa capacidad de esas economías de darle vuelta a las sanciones del Occidente. Recordemos que pues, desde el inicio de invasión a Ucrania, que pues, ya casi vamos para 2 años, pues diferentes países del occidente han establecido distintos tipos de sanciones a Rusia. Pues hay que decir ahí, es un tema muy extenso, muy amplio, pero pues Rusia violó acuerdos internacionales mediante los cuales el propio país, propia Rusia, estaba obligada a garantizar la integridad territorial, las fronteras y la autonomía política de Ucrania. Entonces, al violar esos tratados internacionales, pues viene la sanción y ese nuevo mecanismo del pago les permitiría darle vuelta a algunas de esas sanciones. A pesar de eso, que es, esa es una parte, digamos, exitosa de la cumbre, por otro lado, justo la integración de nuevos miembros, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, que pues fortalecen el rol del BRICS, que pretenden pues, construirse como esos representantes del sur global en contra del norte global, ¿no? Muy claramente, pero también creo que hay que tener muy claro que hay también divisiones internas muy fuertes dentro de los BRICS, que por más que estamos observando cierto interés común de esos países, de esas economías, también hay que tener claro que no en todo coinciden, ¿no? Empezando que tenemos pues dos países que claramente aspiran a liderar toda la comunidad, esa organización de los BRICS, que son Rusia y China, que los dos coinciden en que les interesa y que buscan reducir el impacto internacional global de los Estados Unidos y pues, del bloque occidental, pensando Estados Unidos, Unión Europea, pero entre ellos también tienen intereses opuestos y los dos se quisieran pues, coronar como líderes de ese mundo multilateral, ese mundo donde la influencia occidental está disminuyendo. Y inclusive pensando en las lógicas e intereses del resto de los países que forman parte de las BRICS, pues también hay diferencias muy importantes en su política exterior, porque por ejemplo la India, Brasil tienen relaciones diplomáticas, militares, económicas mucho más fuertes con Estados Unidos, entonces prefieren un BRICS, una idea de un polo que contribuye, digamos, a descentralizar, pero no necesariamente están interesados en un conflicto con el Occidente, con un desafío muy fuerte, especialmente pues, en el caso de la India, que además tiene que ver con su situación militar, geopolítica, con sus relaciones con Pakistán, ¿no? Que ahí es donde su vinculación con Estados Unidos es tan importante, pero también ahí podemos justo encontrar ciertos conflictos entre integrantes, pues los nuevos miembros, ¿no? Por ejemplo, Etiopía y Egipto tienen disputas hídricas muy antiguas, o sea, hay ese bloque de los BRICS, pues tampoco sea un bloque, ¿no? O sea, no es tan uniforme, no está tan consolidado y pues vamos a ver hasta dónde entonces entre ese interés común en transitar hacia un mundo muy pues,
más multilateral, pero también los intereses y vinculaciones que tienen con el mundo occidental, especialmente algunos de esos integrantes, vamos a ver hacia dónde logra transitar y qué tanto contrapeso realmente va a poder generar hacia Occidente. Y eso otra vez corre también, que ese tema regresa y regresará a este podcast, pues con lo que pasará en Estados Unidos la próxima semana, el 5 de noviembre, quien gane las elecciones en Estados Unidos. Eso también va a tener un impacto muy claro en la relación, bueno, de Estados Unidos con el propio mundo occidental, o sea, con las estructuras de la OTAN, de la Unión Europea, pero también justamente con qué tan buenos malos ojos van a ver la presencia e intervención de Estados Unidos como ese guardián internacional de la democracia en el mundo, cómo se van a relacionar con China, con Rusia en particular, que ahí pues, hay muchísima evidencia sobre la cercanía entre Vladimir Putin y Donald Trump. Entonces, todo eso está aquí otra vez en veremos, ¿no? Y nuestro tercer veremos es la cumbre, es la COP29. Sí, pero déjame que estaba teniendo una idea que estaba pensando mientras hablabas y quiero decir algo de los BRICS, que tiene que ver también con lo que mencionábamos, ¿no? Hay dos pistas claras que van de la mano y que las dos van a influir en el mismo sentido, que es la pista política o geopolítica y la pista económica. Y también hay un dato que no es menor, Arabia Saudita está cada vez más cerca de los BRICS y Arabia Saudita rompió lo que fue el pacto del petrodólar con Estados Unidos. Se rompe este año, se anunció en junio justamente a través de los BRICS, pero algo que tenía 50 años, o sea, desde 1974 Arabia Saudita había generado el pacto con Estados Unidos de que todo su petróleo se iba a comerciar en dólares siempre. Y esto se rompió también este año, que no es un detalle menor, para decir, bueno, hay varias señales que dicen, bueno, hay distintos países que están planteando el hecho de dejar de usar el dólar como instrumento económico, pero también como instrumento de presión, instrumento de reserva, instrumento de legitimidad del liderazgo económico de Estados Unidos en el mundo. Es un impacto fuerte que creo que se unen y que tiene que ver un poco con las dos pistas que corren, ¿no? Vos abordaste muy bien la pista geopolítica incluso las divisiones al interior. Creo que en la parte económica no hay tanta división, creo que hay bastante acuerdo en dejar de usar el dólar. Me parece que eso sí va por una pista muy clara, habrá que ver con qué velocidad avanza, cuándo se termina anunciando el pleno funcionamiento del nuevo sistema, pero vamos, las intenciones están clarísimas, todos van de la mano y no parece haber algo que lo vaya a frenar, de vuelta habrá que ver los tiempos. En lo geopolítico creo que ahí va a haber otro tema, ¿no? Otras cuestiones que discutir, que tengan que ver con estas, digamos, desacuerdos que tú mencionabas, distintas posturas. Así que creo que va a ser interesante. Perdón que frené el último tema, pero me había quedado eso en la cabeza escuchándote y creo que hay varias señales, hay varios países que se quieren sumar a los BRICS, quizás no como miembro pleno, pero bueno, que están muy interesados en el rumbo que están tomando las discusiones y que probablemente en lo económico podamos ver bastantes que adhieran, habrá que ver si en lo político, eso de vuelta habrá que verlo. Y aparte Estados Unidos, obviamente, viendo qué acciones toma respecto a lo que está sucediendo. Como bien decías, habrá que ver quién gana y habrá que ver qué hace con todo esto. Claro. Claro, y que conste que hay alguien aquí que está cuidando los tiempos para no abusar de paciencia de nuestros oyentes. Bueno, a ver, último tema que tenemos hoy, que todos los temas de hoy, para que noten, son más a futuro, ¿no? O sea, están pasando cosas que nos hacen reflexionar, que nos hacen discutir, pero que van a depender de los desenlaces próximos. Y uno de ellos es justo nuestro tercer tema del día de hoy, que es la COP29, que se va a llevar a cabo entre 11 y 22 de noviembre de próximo noviembre en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, y que pues otra vez tema muy urgente, muy importante del cambio climático. Será otra reunión de los liderazgos globales para negociar fondos y acciones climáticas en todo ese contexto pues muy complicado de cambios en las relaciones globales, en grandes desconfianzas entre sur y norte, entre esa búsqueda de generar polos, un mundo más multilateral. Ya para ese entonces sabremos quién ganó las elecciones en Estados Unidos, pero todavía formalmente va a ser la administración de Joe Biden, que participará en los acuerdos, en las negociaciones en Bakú, aunque pues
habría que cuestionarnos qué capacidad decisoria tendrá esa delegación si es que llegase a ganar Donald Trump, que sabemos está muy en contra de todo ese tipo de acuerdos y compromisos que Estados Unidos está adquiriendo a nivel internacional. En su momento se salió inclusive de acuerdos de París, que ya la administración de Biden regresó. Entonces, eso viene en un momento, creo que particularmente interesante, ¿verdad, Lisandro? Sí, totalmente. De hecho, lo hablábamos, bueno, antes de empezar a grabar, ¿no? Que finalmente teníamos una vinculación con lo que hablamos algunos episodios atrás, que si quieren pueden ir y buscarlo, el episodio que hablamos del Pacto del Futuro, del periodo de sesiones ordinario de la Asamblea General de la ONU, cuando inició el periodo ordinario de sesiones, y un poquito vemos el proceso similar, ¿no? Respecto a la COP, particularmente en el tema climático, pero objetivos que no se terminan de alcanzar, ¿no? Muy buenas intenciones plasmadas en documentos y en acciones que no terminan de poder desarrollarse como se previó, como se esperaba, y que finalmente nos ponen de nuevo ante ciertos desafíos que siguen sucediendo. O sea, finalmente los eventos de cambio climático se siguen dando, seguimos viendo evidencias al respecto, pero seguimos sin avanzar consistentemente hacia la agenda que se propuso, sobre todo en París, para justamente contrarrestar estos efectos y poder generar un compromiso mucho más sólido, mucho más fuerte de los países del mundo para tratar de limitar los impactos o ir disminuyendo las emisiones. Y esto lo tenemos de nuevo en la mesa, justo como decías, con la elección de Estados Unidos también transcurriendo y evidentemente viendo que este va a ser uno de los temas, uno de los tantos temas donde las diferencias, en caso que gane Trump o Kamala Harris, van a ser sustanciales, ¿no? El tema climático, Trump ya nos ha dado sobradas muestras de que no lo considera para nada ni una prioridad e incluso pone en duda la real existencia del fenómeno, distinto en el caso de que ganara Kamala Harris. Entonces creo que ahí esto puede impactar la elección de Estados Unidos, las decisiones que se terminen tomando en la COP, en términos de financiamiento climático también. Recuerda lo que decías recién de que cuando Estados Unidos abandona el Acuerdo de París, pues también implica un impacto económico, los aportes que Estados Unidos deje de hacer a esos acuerdos, a la agenda climática, y que evidentemente tienen claramente un impacto. Entonces vamos a tener que ver qué participación va a tomar también el sector privado, porque también está en la discusión que esto no es solo una agenda o una discusión gubernamental o entre estados, sino también con el sector privado involucrado, que dependiendo de las industrias puede ser un aporte mayor a las emisiones de carbono, y también el compromiso de estos sectores privados es trascendental, el compromiso en acciones a futuro y el compromiso también para colaborar en el financiamiento de la agenda climática. Entonces, creo que vamos a tener varias cosas ahí, Caro, a ver hacia dónde va la COP, pero que en principio creo que parte de esta discusión de, bueno, no estamos alcanzando los objetivos, tenemos que volver a plantear, tenemos que volver a medir el compromiso y tenemos que volver a mirar hacia el futuro, ajustando, ¿no? Las cuestiones que hasta ahora no han avanzado como se esperaba. Claro, yo creo que justo son los temas que van a ser pues los más ásperos, ¿no? En esa negociación de la COP29, una que tiene que ver justo con las aportaciones de los distintos países. Pues en este caso habrá que ver qué pasará con Estados Unidos, pero también está ahí el tema de la China, ¿no? Donde la China sigue clasificada pues por la ONU, digamos, dentro de los acuerdos, que es una clasificación de 1992, pues un tanto añeja al día de hoy, que la define como un país en desarrollo, pero pues que ha tenido un crecimiento económico muy importante y que además es actualmente el país mayor emisor del CO2, ¿no? Entonces hay todos esos debates y presiones para que China pues ya asuma una mayor responsabilidad y que realice mayores contribuciones, tanto económicas para el sostenimiento de los acuerdos como en la reducción de sus niveles de emisión de CO2. Y creo que otro tema muy, muy grande que tiene que ver con lo que señalabas. Claro que creo que todo el mundo tiene esa impresión de que esto no está funcionando, ¿no? De que todos esos acuerdos que se están tomando, Agenda 2030, las COPs, los compromisos en contra del avance del cambio climático, no se terminan cumpliendo, ¿no? Y no se terminan cumpliendo pues por los intereses pues, egoístas, coyunturales, de corto plazo, de los diferentes o de todos los países en realidad en el mundo. No es que unos sean más o menos culpables al día de hoy, al menos, dejando de lado la discusión sobre las responsabilidades pasadas.
creo que es clásico ejemplo, a ver si hacemos después un capítulo sobre Elinor Ostrom, ¿no? Y la tragedia de los comunes y toda esa difíciles las Problemas de dificultades acción en colectiva. encontrar, claro, salidas a esa acción colectiva. Pero justo una de las razones por las que se considera con frecuencia que no son efectivos esos acuerdos y esas cumbres es por esa influencia justo del mercado, de las grandes empresas, en particular, en este caso, de las empresas pues, del lobby petrolero, por ejemplo, en el mundo, que están allá, ¿no? O sea, que participan no necesariamente en toma de decisiones, pero que participan realizando acciones de lobby, tratando de incidir en las agendas, en las posturas de los gobiernos, en las posturas de la opinión pública en los diferentes países, y con todo eso pues dificultan a final de cuentas tomar una acción más radical que más allá de creo que de los intereses económicos que puedan tener diferentes países del mundo, deberíamos asumir que hay un interés superior que es pues, la supervivencia de nuestra especie. O sea, no estamos hablando solamente hoy de quiénes van a ser más ricos y más pobres, sino estamos hablando ya, creo que en un futuro muy cercano, de quiénes van a sobrevivir, ¿no? Ante las consecuencias que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando cada vez de manera más grave en términos del cambio climático en el mundo. Sí, creo que hay un tema que vos dejaste pasar ahí medio porque te enfocaste en otro, pero lo mencionaste, que es, bueno, dijiste, bueno, dejando un poco atrás lo que ya es histórico, ¿no? Cómo vamos a mirar hacia adelante, y todavía sigue habiendo grupos que discuten desde ahí, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tú, quien quieras poner el nombre que quieras de cualquier país industrializado, desarrollado, que ha alcanzado ya cierto nivel de bienestar para su población y de funcionamiento del propio Estado, incluso estados de bienestar, ¿no? Sobre todo en Europa Occidental, y cómo dicen, bueno, tú desde tu posición nos dices a los países en desarrollo Muy que ya cómoda, ¿no? que no podremos hacer, y hay recursos que además tenemos a nuestro alcance y que no vamos a poder utilizar si avanza esta agenda. ¿Por qué? Porque evidentemente, y cómo vamos a compensar eso, ¿no? Finalmente, ¿qué recursos tenemos a la mano para poder salir adelante o para que nuestra población, nuestro país, nuestros estados tengan recursos para mejorar sus condiciones de vida? Y eso es otro gran desafío, entendiendo que hay una agenda que está ahí abierta, que está planteada, y que habrá que ver cuáles son las posibles soluciones a esto. Es decir, porque evidentemente, como bien planteabas tú, no puedes decir, bueno, es que tú ya contaminaste lo que te tocaba y de hecho contaminaste más de lo que yo podré contaminar en 100 años, déjame contaminar un poquito, ¿no? Así yo puedo explotar mis recursos, porque evidentemente no es la solución. El tema es qué pasa con esos países que lo que más tienen son recursos naturales, y que consideran que la explotación de estos recursos naturales podría ser una solución, o por lo menos que le dé impulso a su economía y a su desarrollo, y que la agenda global diga, pues esto no va por ahí, y ponga frenos y decir, bueno, ¿cómo vamos a compensar estas cuestiones? Será parte de las discusiones, parte de la agenda que hay que tener en la mesa y ver hacia dónde va, ¿no? Y será súper interesante también en futuros episodios volver sobre estos temas, darle cierto seguimiento y ver, bueno, qué soluciones se están planteando, qué deja la COP29, ¿no? Y creo que va a ser algo que evidentemente de suma importancia para todas, para todos, en lo que venga hacia adelante en el mundo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que esas demandas, ¿no? O esos señalamientos de las injusticias pasadas, pues ahí están y no podemos, o sea, tampoco olvidarlos, pero francamente creo que no es un tema que hoy tiene una solución plenamente justa para todos los actores, ¿no? Los que contaminaron antes, los que contaminan hoy y los que quieren seguir contaminando. Pero bueno, ojalá lo podamos tomar con más atención. Yo creo que habrá que dedicarle un capítulo completo a los temas medioambientales, al tema de la COP29 hacia finales de noviembre, cuando ya tengamos más panoramas sobre qué es lo que ocurrió efectivamente en esta cumbre. Y pues, y esto a mí que regresará con Gustavo los mío, siguientes episodios, ¿no? Que la agenda está cargada. totalmente, y desde ya, obviamente, si te interesa lo que hacemos, si te gusta, compártenos tus comentarios, déjanos saber qué piensas, así los podemos retomar y pensar en agendas también de futuras para discutir los temas que les sean interesantes. Así que por favor, y síganos en redes, síganos en X, síganos en Instagram, estamos en Spotify si nos ves aquí por YouTube, y apóyennos y con todo gusto seguiremos dando aquí la discusión. Como siempre, Caro, un gusto. Nos Un vemos. gusto y nos escuchamos pronto. Chao, chao.